hijos cantaran a tu altar. En ti queremos amarnos, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, sean bienvenidos a celebrar la Eucaristía en este 12º domingo del tiempo ordinario. El domingo pasado escuchábamos en el Evangelio cómo Jesús le encargaba a Pedro la misión de ser el principal punto de referencia de su iglesia. Hoy veremos cómo el mismo Jesús tiene que llamarle la atención a Pedro porque no entiende ni acepta que el camino de la salvación pasa por la cruz. Esa es nuestra propia historia. Creemos en Jesús y queremos seguirlo, pero a menudo no entendemos ni aceptamos que su camino significa entrega, fidelidad hasta la muerte, compromiso en favor de los demás. La Eucaristía de este domingo es una buena ocasión para darle gracias a Jesús por su llamada y pedirle que nos dé fortaleza para seguirlo. En silencio preparémonos para celebrar esta Eucaristía. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Señor Dios Hijo, piedad, Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén.
Pedimos en esta Eucaristía por la salud de Anita Franco, por Carlos Arteaga de Anda en su cumpleaños, Concepción Rábago Gómez por su salud, por las necesidades de la familia Casillas Dueñas, familia Casillas Naranjo, familia Casillas Ruiz, familia García Bernal, por María de la Luz Rábago Gómez, por los enfermos de esta pandemia, por los médicos y enfermeras. Pedimos por el eterno descanso de María Cristina Juana Ortiz Robles, por Juan Manuel Naranjo, Luz Elena Torres, María del Socorro Pérez Aguilar, María del Socorro Romero Rodríguez, en su 4º aniversario, por todas las personas que han fallecido en esta pandemia, Sergio Franco y las ánimas del purgatorio. Dios, de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar con mucha atención la palabra de Dios. Está el Padre confesando si alguien necesita reconciliarse con Dios. Del libro del profeta Jeremías. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar a gritos violencia y destrucción por anunciar la palabra del Señor. Me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré más en su nombre. Pero había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, mi alma tiene sed de ti. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. De ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Señor, mi alma tiene sed de ti. Para admirar tu gloria y tu poder, con este afán te busco en tu santuario, pues mejor es tu amor que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo mejor se saciará mi alma, te alabaré con jubilosos labios. Señor, mi alma tiene sed de ti. Porque fuiste mi auxilio y a tu sombra, Señor, canto con gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por la misericordia de Dios les he manifestado, los exhorto a que se ofrezcan ustedes mismos como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios, porque en esto consiste el verdadero culto. No se dejen transformar por los criterios de este mundo, sino dejen que una nueva manera de pensar los transforme internamente para que sepan distinguir cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momento. El Evangelio que acabamos de escuchar es continuación inmediata del Evangelio que escuchamos el domingo pasado. Ustedes recordarán que el domingo pasado Jesús preguntó a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro había respondido: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús entonces le dijo: bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Efectivamente, Pedro habló no por sí mismo, sino por una revelación especial de Dios. ¿Qué hay mejor que caminar en la vida guiados por la mano de Dios, haciendo en todo la voluntad de Dios como Jesús la hizo y como Jesús nos dijo que pidiéramos en la oración del Padre Nuestro? Entonces dice el Evangelio que Jesús comenzó a decirle a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer mucho por parte de los sumos sacerdotes, de los ancianos y de los escribas, que lo matarían y que resucitaría al tercer día. Jesús, después de la confesión de Pedro, había dicho a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías, porque los judíos esperaban un Mesías poderoso, un Mesías triunfante, que viniera a acabar con los enemigos de Israel. Pero Jesús no había venido a ejercer ese tipo de mesianismo, sino un mesianismo sufriente.
Ya de eso hablaban los profetas. Ustedes recordarán que el profeta Isaías contiene 4 cánticos del siervo, en los que va describiendo poco a poco la misión que debe desempeñar el siervo sufriente. Un personaje misterioso del que el profeta escribe 7 siglos antes de Cristo, sin conocerlo, pero lo escribe porque está inspirado por el Espíritu Santo y va describiendo poco a poco su misión. Siempre en Semana Santa leemos esos cánticos del siervo y van describiendo poco a poco la pasión de Jesús. Sin embargo, esta idea de mesianismo no había calado en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel seguía esperando un Mesías que se impusiera por la fuerza, un Mesías que doblegara al imperio romano que tenía oprimido a Israel. Por eso Jesús le había dicho a los discípulos: no digan a nadie. No quería que se supiera que él era el Mesías todavía, porque podían confundirlo. No es fácil comprender el mesianismo de Jesús, un mesianismo sufriente, cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque aceptar el mesianismo sufriente de Jesús implica renuncia, implica sacrificio. Por eso Pedro inmediatamente comprendió lo que estaba diciendo Jesús y se lo llevó aparte y trató de aconsejarlo. Lejos de ti, Señor, eso no te sucederá de ningún modo. Yo les pregunto, ¿Pedro era malo? No. ¿Y entonces por qué le da un mal consejo a Jesús? Bueno, para él era un buen consejo. Le estaba aconsejando a su amigo Jesús que no se metiera en problemas, que se mantuviera a distancia de los conflictos, que no se confrontara con nadie. Pero Jesús lo rechaza con palabras muy duras. Apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. Palabras muy duras que ni siquiera a sus enemigos más encarnizados Jesús había dirigido. Él no tenía enemigos porque Jesús no tenía odio por nadie, pero había quien no lo quería y a nadie había llamado Jesús de esa manera. Al príncipe de los apóstoles, al que el domingo pasado escuchamos que Jesús nombró como roca de su iglesia, ahora lo llama Satanás. Ah, caray. Le dice: tú piensas como los hombres y no como Dios. ¿Piensas como los hombres? ¿Eso es malo? Bueno, es que los hombres a veces piensan como Satanás. Sí, no nos extrañe oír esto. A veces los hombres piensan como Satanás. Cuando piensan aprobar leyes que maten al niño en el vientre materno, están pensando como Satanás, que destruye la vida. Los hombres piensan como Satanás cuando promueven leyes que atentan contra el matrimonio natural, como Dios lo ha querido. Sí, piensan como Satanás, porque no están pensando según Dios, sino según su gusto. Jesús le está diciendo: no seas para mí un tentador, no seas para mí como el mentiroso. Así le dice Jesús a Pedro. Y ya a esas alturas podíamos pensar que es terrible que las personas que nos quieren nos puedan dar malos consejos por un amor malentendido. ¿Puede suceder? Sí, le pasó a Jesús. Pedro lo quería mucho y le dio un mal consejo. Lo quería apartar de su misión. A veces un padre o una madre le pueden dar malos consejos a sus hijos. ¿Cómo es eso, padre? ¿Sí? La muchachita que dio un mal paso, como se dice,
y que recibe de sus padres este consejo, abórtalo para que no tengas problemas. Están actuando como Satanás, esos padres de familia, aconsejando un asesinato. Están siendo como Pedro, motivo de escándalo para sus hijos. La amiga o la parienta que escucha las quejas de su amiga o de su parienta sobre su matrimonio. Deja a tu marido, ¿para qué lo aguantas? Búscate otro. Actúan como Satanás cuando aconsejan destruir una familia, acabar con un matrimonio. Y estos son solo ejemplos de lo mucho que podríamos mencionar. Y suele suceder. Y es escandaloso pensar que quien nos quiera nos pueda dar un mal consejo. Pedro lo hizo. El consejo que da Pedro parece bueno. ¿Qué es eso de decir que te van a matar, Señor? De ninguna manera. Eso no puede ser así. Ahora resulta que Pedro quiere salvar a Jesús. Pedro quiere salvar a su Salvador y quiere convertirse en maestro de su maestro. Pero Jesús no siguió el consejo de Pedro. No se dejó aconsejar por él. Bien podía haber pensado Jesús, para que no me maten, no voy a entrar en conflicto con nadie. No voy a decir las verdades como yo las veo. Me voy a arreglar con todo el mundo. Así, Jesús no hubiera tenido problemas. Pero no le hizo caso a Pedro, gracias a Dios. Y por eso hoy estamos redimidos. Por eso hoy estamos salvados. Porque Jesús hizo la voluntad de Dios. El día de ayer celebrábamos el martirio de Juan el Bautista. ¿Saben ustedes por qué murió Juan el Bautista? Por decir la verdad. Por decirle al rey Herodes, no te es lícito tener por esposa a la mujer de tu hermano. Denunciaba el adulterio del rey y por eso fue encarcelado y por odio fue decapitado. Herodías, la mujer con la que vivía Herodes, concibió un plan y lo llevó a cabo para deshacerse de Juan el Bautista porque le molestaba que denunciara su adulterio. ¿Qué le costaba a Juan el Bautista callarse? Mejor no haber dicho nada, no lo habrían matado. Juan el Bautista es un mártir de la santidad del matrimonio, porque por defender la santidad del matrimonio fue decapitado. Nos puede pasar a nosotros sentir la misma tentación, quedarnos callados. Padres y madres de familia, abuelos y abuelas que a veces he escuchado, es que ya no les digo nada, padre, porque hoy ya ve, la juventud está perdida. Los adolescentes y los jóvenes hacen su vida como quieren. Yo mejor no les digo nada y así no me meto en problemas con nadie. Qué cómodo es esa posición, qué cómodo es esa actitud. Tampoco se trata de que el abuelo o la abuela o el padre o la madre se vuelvan jueces de sus hijos, pero están ahí puestos para vigilar. Es una de sus misiones, aconsejar, orientar, corregir. Jesús reprende a Pedro porque sin quererlo lo quiere apartar del camino de Dios, su Padre. Jesús debe morir mártir, y mártir significa testigo, porque así quiere Dios, su Padre, que testimonie con su vida el mensaje que ha predicado. Jesús debe morir mártir de la verdad, de la revelación total que ha traído de parte del Padre. Mártir porque ve que las autoridades religiosas de Israel han profanado la ley santa de Dios y le han hecho perder su fuerza con tantas prescripciones y normas que han inventado. Yo les invito para que este día
caigamos en la cuenta del mesianismo que nos está ofreciendo Jesús, un mesianismo sufriente, que es exigente para nosotros, porque Jesús nos está pidiendo a nosotros la misma vocación que Él tuvo, ser testigos de la verdad, ser testigos del amor de Dios, con todas sus consecuencias, incluso aunque nos pueda costar la vida. Jesús dice, si alguno quiere venir detrás de mí, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere, el seguimiento de Jesús es voluntario, no es forzoso, no es obligatorio. Pero si aceptamos seguir al Señor, tenemos que mantenernos fieles. Hay quienes pueden decir, a mí nadie me preguntó si quería ser cristiano, padre, me bautizaron de pequeño y ahora tengo que aguantarme. No, no se trata de eso. Ya cuando uno es joven o adolescente, hace su propia opción. Y hay quienes se mantienen fieles en la fe que recibieron de sus padres, porque se dan cuenta de que seguir a Cristo es el camino seguro para la salvación, para la felicidad en esta vida. Pero hay quienes en la adolescencia o en la juventud, seducidos por el mundo y sus placeres, confundidos por las mentiras de la sociedad contemporánea, dejan de ser cristianos y se convierten en ateos, de hecho. Hoy escuchamos que el profeta Jeremías, en la primera lectura, se quería resistir a la vocación profética que había recibido, porque de pronto se había convertido en el hazmerreír de todos, todos se burlaban de él. Sin embargo, él mismo dice que aunque quería apartarse de esta misión, no podía hacerlo, porque era más fuerte que él. A veces podemos experimentar como Jeremías la tentación de callar, de ya no profetizar, para no meternos en problemas, para que no nos critiquen, para que no nos cuestionen, para vivir cómodamente. Pero la vocación profética que hemos recibido desde nuestro bautismo, no podemos callarla. Debemos anunciar la verdad, debemos denunciar el error, el engaño y la mentira. Me decía una persona en la semana, padre, descubrí una cadena de trata de personas en un barrio de la ciudad. Me podía quedar callada y no decir nada, pero ahora tengo que levantar la voz, porque si me enteré de esto es porque Dios quería que me enterara. ¿Qué hago? Haga lo que tiene que hacer, la aconsejé. Haga lo que tiene que hacer. Voy a ir con las autoridades y voy a denunciar esto, y si las autoridades no hacen algo, entonces voy a hablar en los medios. Alguien le podría decir, cálmate, no te metas en problemas, que sigan explotando a los niños sexualmente. Es en un barrio de esta ciudad. Y ahí está entonces, mejor nos quedamos callados cómodamente y no tenemos problemas. Hablar de la corrupción, hablar de las injusticias, hablar de la trata de personas, hablar del aborto, hablar de las leyes contrarias a la familia, al matrimonio y a la vida, no es muy rentable. Nos van a tachar de retrógradas, van a hablar de nosotros como anticuados, medievales, oscurantistas. Yo nada más me remito al Evangelio, yo no me cuelgo ningún otro calificativo, yo solamente quiero proclamar el Evangelio. Pues eso es lo que tenemos que hacer cada uno como cristiano. Por eso pidámosle al Señor que nos muestre el camino de su voluntad. Digámosle que queremos ser de verdad discípulos suyos y colaborar en su obra de salvación, aunque con esto comprometamos nuestra vida entera. Así sea. Nos ponemos de pie. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y se ha sentado a la derecha del Padre? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Hermanos, esta es nuestra fe.
Esta es la fe de la Iglesia que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Guiados por el Espíritu de Jesús, presentemos al Padre nuestras peticiones. Después de cada petición responderemos: escúchanos, Padre. Por la Iglesia y por todos los que en el mundo entero queremos seguir el camino de Jesús con fidelidad, oremos: escúchanos, Padre. Por los gobernantes, los políticos, por los responsables de la economía, por los trabajadores de la administración pública, para que actúen con honestidad, oremos. Por nuestros hermanos enfermos, por los médicos y enfermeras y por todos los que trabajan por nuestra salud, oremos. Por aquellas víctimas desaparecidas, por su pronta localización y por sus familiares, oremos. Por nosotros, por nuestras familias, por nuestros amigos y por nuestros compañeros de trabajo, oremos. Escucha, Padre, nuestra oración y concédenos seguir a tu Hijo Jesucristo en su pasión para alcanzar un día su gloriosa resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Este pan y vino, Señor, se transformarán, pero en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformarán, pero en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre y potente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos a Jesucristo y tal como Él nos enseñó, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la distribución de la Sagrada Comunión haremos una fila en cada pasillo, también en el centro, tomando nuestra distancia. Les recuerdo que recibimos la comunión en la mano. Al principio de cada fila les van a poner gel para que tengan sus manos higienizadas. Recuerdo de que deben comer el cuerpo de Cristo delante del ministro, por favor. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho manejar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho marcar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Te cantamos, oh Cristo, Hijo amado del Padre. Te alabamos, oh Cristo, palabra eterna de Dios. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho marcar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por el pan de tu cuerpo. Gracias, Señor, por el vino de tu sangre. Gracias, Señor, por tu amor hecho marcar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Antes de terminar las celebraciones, paso brevemente los siguientes avisos. El próximo fin de semana, el equipo de Pastoral Social ofrecerá despensas para ayudar a los más necesitados. Los invitamos a venir preparados para cooperar en esta obra de caridad. El próximo sábado, 5 de septiembre, se cumplen 55 años de la consagración de nuestro templo. Es el penúltimo día del año jubilar en que podremos ganar la indulgencia plenaria concedida por el obispo para quienes reúnan los requisitos.
Quienes puedan venir a la misa ese día pueden participar en la misa de 6 de la tarde o 7:30 de la noche. Quienes no puedan venir pueden participar desde su casa en la misa, que será transmitida por internet en nuestra página de Facebook a las 7:30 de la tarde. Esta semana se concluyen los trabajos de reparación del techo de los salones parroquiales y se están terminando los trabajos de mantenimiento en la torre del campanario. Serán necesarios todavía alrededor de 50,000 pesos para finiquitar estas obras. Agradecemos a todas las personas que generosamente nos han estado haciendo llegar sus donativos para estas obras. Nos han estado preguntando por el inicio del curso de catequesis. Por lo pronto, se ha decidido que se pueda inscribir los niños. En la página de Facebook de la parroquia encontrarán un aviso y en donde viene también un formato para inscripción. Le dan clic y ustedes lo pueden llenar. Los niños desde los 5 años y hasta los 15 años, es decir, también tenemos grupo de adolescentes. Las inscripciones serán del 1 al 15 de septiembre. Por el momento, la catequesis está pensada que sea a distancia. Tenemos la idea, pues, de que probablemente también pronto pueda ser presencial. No tenemos muchos niños en nuestra parroquia y tenemos bastantes salones donde podemos atenderlos. Ya les avisaremos de ello. De la escuela bíblica, Dios mediante, la próxima semana les daremos más información. Estén pendientes. Los horarios de servicio que tenemos en este momento son los mismos hasta nuevo aviso. La Eucaristía de lunes a viernes a las 7 de la tarde, sábados 6 y 7:30 de la tarde, domingos en la mañana a las 8 y 9:30, 11 y 12:30 y en la tarde 6 y 7:30. La notaría abre de lunes a viernes de 5 a 8 y sábados de 10 a 1. El martes próximo es día 1 del mes, les invitamos a participar de la misa a las 7 de la tarde para encomendarse a la Divina Providencia. Septiembre es el mes de la Biblia. Poco a poco se les irán dando a conocer algunas iniciativas para celebrarlo. Por lo pronto les invitamos a leer asiduamente la Sagrada Escritura, personalmente o en familia. También la pueden entronizar en sus hogares, siguiendo alguna celebración que pueden encontrar por internet, donde hay muchas, para poner a la palabra de Dios en el centro de nuestro hogar, ya que también es nuestro alimento junto con la Eucaristía. Ponemos a su disposición libritos de los 5 minutos de oración en el hogar. Pueden encontrarnos en la mesita del centro. Es una ayuda para hacer oración como familia. Está a su disposición el periódico semanario en la mesita del centro. Les invitamos a llevar un ejemplar. Agradecemos también a todas las personas que nos ayudan cada celebración como voluntarios a poner gel, a tomar temperatura. Pasan los días y a veces ya son menos las personas que nos quieren ayudar y las mismas personas tienen que hacerlo en más misas. Ojalá que siempre estemos dispuestos a ayudar cuando se nos pide un servicio. Me decían algunas personas que ayudan aquí: padre, si antes era difícil conseguir lectores, ahora es más, porque vienen menos personas y nadie quiere leer. Bueno, yo pienso que con muy buena disposición siempre hay que estar disponibles a los servicios que nos piden. La lectura de la palabra de Dios o la colecta o lo que nos pidan, y hacerlo con gusto. Esta es también manera de vivir nuestra fe. Vamos a ponernos de pie para terminar nuestra celebración. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A vivir lo que aquí hemos celebrado, nos podemos ir en paz. Que pasen feliz domingo. Señor, unidos te cantamos siempre a ti. Señor, te damos gracias.